Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Como siempre os habla el maestro Cid Oscar de Prado. Tenemos hoy un nuevo vídeo, en este caso la ronda número 3 del Grenke Chess Classic en la ciudad alemana de Baden-Baden, que se está disputando ahí. Como sabéis, un cerrado, 8 jugadores, y bueno, en esta ronda 3 tuvimos la noticia destacada de la derrota de Magnus Carlsen con las piezas negras ante Arkady Neidich, el jugador alemán. Sorprendentemente es la segunda derrota consecutiva ante este jugador. En la Olimpiada había perdido Carlsen una partida contra él, con blancas también, una partida que había tenido clara ventaja y que luego pues acabó jugando muy mal y acabó perdiendo. Y bueno, esto ha dado un poco la vuelta al torneo, porque Caruana fue capaz de ganar con negras a Aronian, y los otros dos resultados del día también Adams ganó a Baramitse, y fueron tablas entre Anand y Bakrot. Entonces, tras ahora 3 rondas disputadas, tenemos a Neidich y a Caruana en cabeza con 2 de 3. Con 1,5 quedan Anand, Bakrot, Carlsen y Adams, y cierran con 1 Aronian y Baramitse, ¿no? Entonces, bueno, se ha dado un poquito la vuelta al torneo. Los que ya presagiaban una fácil victoria de Carlsen, bueno, todavía esta derrota le puede dar un poco de emoción. Son 7 rondas solo, van 3, hoy es día de descanso, se jugará el viernes la cuarta ronda. Y nada, vamos a pasar a ver esta partida, que fue sorprendente porque Magnus jugó, la verdad, que bastante agresivo, sacrificó una pieza y luego, cuando quiso forzar un final que tenía cierta compensación, pues quiso jugar a ganar y lo acabó perdiendo. Neidich salió con E4 y Magnus planteó con G6. Esta defensa moderna ya se la hemos visto este año en alguna otra ocasión, o sea que parece que la ha incorporado a su repertorio, quizás en contra jugadores un poco jugadores un poco más débiles. En este caso, bueno, Neidich ahora mismo está sobre cerca de 2700, es un jugador bastante duro, por supuesto, sino igual cuando considera que tiene que arriesgar un poquito más para jugar a ganar, pues está dejando de lado de hacer algunas, pues las berlinesas de toda la vida que estuvo jugando durante mucho tiempo, y se le ve haciendo aperturas un poquito más, por lo menos más agresivas, ¿no? Más interesantes y no tan trilladas como la berlinesa. Aquí alfil E3, bueno, es una jugada principal para el blanco. Hay otras opciones típicas, como el típico avance de los 3 peones, o como similar al de los 4 en la línea de rey. Caballo F3 o alfil E2 también serían jugadas naturales. Y alfil E3 a 6, ¿no? Esta es la idea principal. Aquí las negras de momento retrasan a jugar el caballo F6, transponiendo la PIRG, y se mueven más en el territorio de la defensa moderna, ¿no? Tiene sus diferencias. Y aquí contra A6, Neidich jugó a A4. Bueno, veamos que, aquí en vez de A6, por supuesto, todavía el negro puede acabar jugando caballo F6, ¿no? Y contra A4, perdón, en vez de A4, quería decir, aquí por ejemplo, dama de 2, se había jugado por el propio Neidich ante Nakamura en una partida en Estambul, donde Nakamura jugó B5, tras H4, caballo F6, F3, caballo B7, aquí enrocó a largo el blanco, y bueno, una partida compleja que acabó en tablas en Estambul 2012. También recientemente, a finales del año pasado, 2014, Kasparov jugó unas partidas contra Habu. Son estos campeones, jugadores del ajedrez japonés, ¿no? Son jugadores que también tienen un cierto nivel, son jugadores de Go, si no recuerdo mal, tienen un cierto nivel en el ajedrez normal. De hecho, este Habu tiene 2415, hay otro jugador más que son, digamos, los mejores del mundo en este juego, y jugaron un match contra Kasparov. Aquí, caballo D7, H4, H6, fue esta misma partida. Es un jugador que ha hecho, hay 2 jugadores, Habu y otro más, que ahora no recuerdo su nombre, pero que han hecho resultados, tienen digamos, una fuerza más o menos de maestro internacional, ¿no? De hecho, alguno creo que tiene normas. Y fue esta partida que al final acabó ganando Kasparov. Ya digo, fue en Tokio en 2014, unas partidas que jugó ahí Kasparov. Bueno, A6, A4, evitando la reacción aquí en el flanco de dama, y ahora caballo F6. Aquí también se han jugado caballo D7, por ejemplo, y caballo C6 también es interesante, ¿no? Con idea de un E5 rápido. H3, bueno, aquí hay de nuevo varias opciones, por ejemplo, Rayabov Nakamura en Stavanger el año pasado. Nakamura ha jugado también con negras
varias veces. Hay varios jugadores, Svidler también ha jugado modernas, hay varios jugadores, ¿no?, fuertes que están ampliando esta apertura. Le habían jugado, por ejemplo, F3, C6 y contra dama de 2, H5, esto siempre evitando que el blanco nos vaya a H6 a cambiar nuestro alfil del enroque. A5, A6 y aquí ahora enroque, en principio, y rey H1, E5, y bueno, la posición estuvo un poquito mejor para el blanco, aunque acabó en tablas en Rayabov Nakamura. H3, juega Naidich, enroque, y aquí G4. Bueno, una idea pues interesante. Es más común ver esto ahora en unas indias de rey, la variante de H3 y G4 se está jugando mucho. Aquí hay unos cambios claros con respecto a la línea de rey, y es una jugada preparada para restringir un poquito al negro en todo el tablero, que no le sea fácil las rupturas con F5, después de E5 y F5, ¿no? Y también tener un poquito al caballo en un momento determinado, pues también poder jugar G5, suele ser sus roturas principales del negro, ¿no? Aquí lo normal sería jugar caballo C3, una jugada también es la más empleada, y aquí hay varias ideas. Por ejemplo, una partida Carlsen con blancas contra Kramnik en Moscú en 2010, Kramnik jugó caballo C6, alfil E2, E5, la idea siempre es romper, similar, y vemos esta posición, H5, y el blanco quedó un poquito mejor, aunque la partida acabó en tablas, ¿no? Bueno, la típica ventaja de las blancas en esta posición, bueno, consiguieron abrir un poco la columna y tener aquí una cierta ventaja, aunque no pudieron ganar. A caballo F3, E5, de por E, aquí el blanco cambió y decidió jugar este tipo de posición, más o menos equilibrada, aunque acabaron ganando las blancas en Yakovenko contra Kempinski en Plovdiv en 2012. Bueno, G4, y vamos a ver aquí la idea. Esto se había conocido también, era conocido. Aquí Carlsen juega con E5 directamente. Otras ideas interesantes aquí, suele ser otra reacción típica del negro, jugar con C5. Ya una partida de Azmai-Parasvili, que fuera campeón de Europa, que hoy en día es presidente de la ECU, jugador georgiano que tuvo 2.700 por aquel momento. En 2003, por ejemplo, había jugado con negras contra Mule. Azmai-Parasvili había sido un jugador bastante típico de estas defensas modernas. Aquí, por ejemplo, dama A5, golpes típicos aquí amenazando ya caballo por E4, por ejemplo, ¿no? Alfil G2, peón por... y aquí las negras consiguen una muy buena posición, por ejemplo, ¿no? Quizás aquí contra C5, bueno, quizás sea la mejor igualmente tomar, no sé, quizás cerrar el centro, ¿no? Se me ocurre que esto pueda ser un poquito mejor, porque yo creo que estas variantes de abrir no son malas para el negro. Y quizás es la jugada, ¿no? La jugada más común debe ser C5. Este G4, yo tengo mis dudas de que sea aquí lo mejor para el blanco. Pero bueno, también caballo C6, una partida entre Iola contra Romero Holmes, el gran maestro español, Alfonso Romero, en Pula, en Croacia, donde se jugó así. Y aquí Alfonso ya hace este sacrificio, ¿no? Podía ser una idea bastante similar, no quiero decir que Carlsen se inspirara en esta partida y me estoy adelantando a lo que vais a ver, pero la posición es bastante similar, ¿no? Aquí en principio el negro entrega la pieza por los dos peones y vamos a ver pues que la partida se produjo. Esta partida Alfonso Romero acabó haciendo las tablas y vamos a ver lo que juega Carlsen. Fijaros, E5, aquí cierran con D5. Había partidas donde el blanco había jugado varias cosas aquí, por ejemplo, alfil G2, es interesante, una jugada bastante natural, aunque parece que el negro aquí también se queda muy bien, con caballo C6. Se había jugado caballo G2, otro jugador Hind contra Hillar Persson, el jugador sueco, también un gran especialista en este tipo de variantes, y también el negro parece que se queda bien, e incluso D por E5, también había jugado el blanco, es la jugada más utilizada por blancas, en principio la mejor, ¿no? Y aquí, bueno, han cambiado en D8, han jugado también G5, por ejemplo, y suele ser las principales, y aquí el blanco está bien. Esta sería para mí la mejor línea, ¿no? para el blanco. Cerrar no se conocía tanto, apenas había pocas partidas, y aquí tras C6 y ahora caballo GE2, por ejemplo, con otro orden, en esta posición había una partida con alfil G2 de Nikolova contra Tonel en Rijeka, Croacia, en 2014, la jugadora búlgara, y dama A5, caballo G2, C por D, caballo BD7, y bueno, típica posición donde más o menos aquí
tenemos un juego complicado, ¿no? Equilibrado, un sitio más o menos con chances para ambos, y la partida la acabó ganando el blanco, pero bueno, esto sería bastante jugable. Y a caballo G2, que en este momento no se había jugado mucho en este orden, tras E por D y C por D, vino la jugada sorpresiva de Magnus, ¿no? Y también novedad, alfil por G4. Vemos que hace un sacrificio de pieza similar al que hizo Alfonso Romero en la partida que vimos antes, ¿no? Solo que con algún cambio en la posición. Aquí se había jugado, por ejemplo, B6, bueno, una partida Hanti Magic entre Fries Nielsen y Shabana, un jugador, pero jugadores aficionados, sobre 2000, también dama A5, esta partida entre otros jugadores también aficionados, entre Hans y Manchillik, entonces bueno, eran dos alternativas en principio normales, donde no pasaría nada, ¿no? Caballo BD7, una jugada natural, podría ser esta, caballo BD7 para el negro, la que dama C7, dama A5, hay varias opciones, pero Carlsen vino arriesgado, quería jugar a ganar y se decidió por este sacrificio. No sé si fue improvisación sobre el tablero realmente o si lo traía preparado, y vemos que lo que hace es conseguir dos peones por la pieza, ¿no? Caballo D7, parar un poquito el ataque blanco también, el avance de peones en el flanco de rey, y también poder jugar con sus peones ahora. Tiene las rupturas de F5, tiene el centro, puede tener F5, F4, E4, puede también tener alguna ruptura en el flanco de dama. Objetivamente, creo que es clara ventaja blanca, pero bueno, yo desde luego lo veo arriesgado, no lo vería recomendable, ¿no? Carlsen con negras, pero bueno, Carlsen es Carlsen y también es superior al resto, ¿no? A la mínima que no le jueguen bien, pues va a conseguir contrajuego también. De hecho aquí, por ejemplo, bueno, el de tomar reforzaría un poquito ahí a lo mejor el centro, está bien, juega caballo D7, completa el desarrollo, y ahora caballo E4. A mí esta jugada me parece un pelín dudosa, ¿no? El motivo es que las negras van a querer avanzar sus peones, que es temática esta ruptura, y esta jugada blanca realmente le ayuda, ¿no? Y le da algunos tiempos, aunque es cierto que van a cambiar algunas piezas. Parecería más natural jugar quizás a 5 para tratar de bloquear un poquito ahí el flanco de fijarlo, o incluso en roque largo, y bueno, tener la posición aquí típica, ¿no? Aquí quizás B5 y la posición esté compleja, ¿no? Quizás aquí la mejor jugada es rey B1, no hay que abrir, y bueno, es una posición interesante. Yo creo que A5 me da un poco de ser más sólida, a ver todavía qué vamos a hacer con nuestro rey. Podemos sacar nuestro alfil H3 también, hay varias jugadas que se pueden hacer, pero creo que este caballo E4 es un pelín dudoso, y aquí juega F5, una jugada que está prevista en los planes de la negro y que en este caso funciona también tácticamente. Entonces aquí jugó alfil G5, vemos que tomar en D6 simplemente F4 va a recuperar el material, igualar la partida. Entonces tras alfil G5 tenemos dama B6. Ahora tenemos un caballo atacado y nos están atacando el peón de B2 con la dama, entonces alfil H3. Esta jugada lo que trata es de cambiar bastantes piezas, ¿no? En principio el blanco, que tiene ventaja material, está buscando la simplificación y evidentemente pues lo va a conseguir, ¿no? Aunque el negro creo que va a tener ya más compensación que cuando entregó la pieza. Aquí caballo F6, jugada natural por ejemplo, y caballo por F6, caballo por F6 y caballo C3. Esta jugada no me gusta porque es regalar otro peón y realmente no tienes por qué darle más contrajuego, ¿no? Creo que era mejor para el blanco aquí jugar B3, defender, seguir con una ventaja más o menos clara, aunque bueno, las negras puedan tener cierta compensación. Y caballo C3, simplemente las negras se comen un tercer peón, ¿no? Un tercer peón. Y realmente el contrajuego blanco ahora, al entrar en B7, que parecería que lo van a recuperar, las negras aquí tenían una jugada muy buena. Aunque Carlsen hizo torre F7, que es una jugada mala, tenía la jugada torre A B8, que era muy buena, ¿no? Si torre por, y ahora simplemente estamos en un momento determinado teniendo entradas por la columna, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, caballo D7 y E4 abriendo la diagonal, y aquí las debilidades del flanco de dama, la dama es muy activa y se va a acabar comiendo, pues, por ejemplo, el peón de A4, el peón de C2, y van a tener las negras aquí sí que suficiente contrajuego, ¿no? Sin embargo, bueno, contra torre A B8, esta variante, torre por, rey por y alfil por, para intentar dar allí un jaque, parece que objetivamente esto lleva a las tablas, ¿no? Aquí las negras tampoco sufrirían ningún problema. Pero bueno, torre F7, se jugó en la partida, torre B3, la dama se va, dama E3,
dama C7 y dama B6. Esto está bien jugado por parte de Knightis, que quiere forzar ahora el cambio de damas, y siguen siendo de momento solo los dos peones por la pieza, ¿no? E4, tratando de abrir la diagonal del alfil, dama C6. Quizás esto a rizar un poquito el rizo. Aquí ya es interesante jugar, por ejemplo, A5, alfil D2, pero en un momento determinado que nos cambie el rival. Y aquí en roque entregamos un peón y torre F, B1. De nuevo volvemos a tener 3 peones por la pieza. Objetivamente creo que aquí la posición ya está, digamos, más cerca de la igualdad. H6, aquí quizás era mejor es H5, A5 o caballo D7. Y esta jugada tiene una pequeña inconveniente, ¿no? Hay una pequeña secuencia táctica que Knightis encontró muy bien, caballo por E4, comiéndose un peoncito. El problema aquí es que las blancas entregan material, pero a cambio de quedar con una calidad, ¿veis? Alfil E6, rey F8, aquí cambiamos y tenemos la jugada torre B6, que es muy buena. Y tras torre por, aquí el problema es que tenemos alfil y 2 peones contra torre. Lo que pasa es que las torres blancas son muy activas y van a comerse todos los peones negros. Bueno, el de A6 sobre todo, quedando con un peón A pasado, y este final está realmente perdido para el negro. O sea que a caballo por E4 es mucho mejor dar el peón y jugar alfil E5. Y aquí caballo D2, ¿no? Bueno, creo que en este momento, por ejemplo, torre B6 también era muy interesante, ¿no? Para cambiar torres o comerse el peón de A. Pero bueno, tras torre por C2, caballo F3, torre A2, de nuevo, aquí alfil G2, otra jugada dudosa de Knightis que vuelve a permitir respirar a Carlsen. Caballo por comer y torre G6, atacando los 2 peones, y si torre por A4, pues jaque y torre BB6, de nuevo creo que este final, aunque solo nos queda un peón, puede ser suficiente para la victoria, ¿no? Tiene una mejor posición aquí que lo que se juega en la partida. Alfil F6, caballo H2, y bueno, ahora también estábamos en las últimas jugadas del control, y el negro intenta activar sus torres, A5, torre D4, las blancas consiguen cambiar un par de torres, y ahora caballo C3, torre F4, rey G2 y H4. Bueno, una vez llegado a la jugada 40 y pasado el control, pues valoramos la posición otra vez, ¿no? Tenemos los 3 peones por la pieza. Al blanco solo le quedan 2, en este caso además hay alfiles de distinto color, lo cual, bueno, los peones negros, por ejemplo el de A5, el de D6 se pueden defender bastante bien, y la amenaza, la avalancha aquí de peones en el flanco de rey, pues les da bastante contrajuego a las negras como para que no tuvieran que perder esta partida. Quizás aquí Carlsen se volvió ambicioso, también le debía descocer su derrota de la Olimpiada ante este jugador, y pues bueno, yo digo, se volvió ambicioso y trató de jugar a ganar, ¿no? Alfil F6, caballo H2, torre H4, rey G1, alfil aquí, torre F3, rey F6 y caballo F1. Bueno, aquí evidentemente yo creo que Knightis estaba jugando pues, a no perder, claramente, tampoco puede hacer mucho, esperando un poco a ver los movimientos de Carlsen. Y aquí jugó alfil E5. Esta jugada creo que no es la mejor, me parecería mejor D5, incluso rey E6, tratando de activar el rey. El negro no tendría ningún problema. Y estas jugadas de Carlsen son muy extrañas. Rey G5 primero, una jugada un poco extraña. Parece más natural jugar jaque y torre D4, si las negras siguen teniendo ningún problema. El problema de este momento ahora es que las blancas quieren ir a C4 para comerse el peón de A5, que ahora el alfil no es fácil, no lo puede defender fácilmente, ¿no? Y tras rey H1, ahora vuelta a rey F6. De nuevo, por ejemplo, torre F4 era mejor, porque incluso perdiendo el peón A, las negras, si comen el de F2, pues van a seguir teniendo chances de contrajuego. Y tras rey F6, caballo C4, de repente el blanco se queda mejor. Aquí juega G5, tratando de avanzar sus peones, y caballo por A5, y ahora G4. Bueno, torre D3, F4. Aparentemente parece muy peligroso, pero ahora las blancas tienen algo que no tenían, que es un peón A pasado, lo que les da, en este caso les garantiza la clara ventaja, porque estos peones, digamos que se pueden parar bastante bien. Y aquí la partida pues terminó tras caballo C4, bueno, siguió un rato, por supuesto, pero quiere decir que vemos cómo remató el blanco, con su fuerza del peón pasado. Aquí torre H7. Avanzar peones aquí no es suficiente, cambiamos, comemos en E5, G2 porque nos está cayendo el peón, y ahora tenemos la jugada simplemente alfil D7. Y es muy importante porque aquí van a caer los peones, y también es importante resaltar que nos queda un peón A que corona en la misma casilla que en alfil, un peón de torre, perdón, quería decir, ¿no? Que corona en la misma casilla que en alfil, entonces ahí no nos importaría
O sea, ahí podríamos ganar con blancas, ¿no? Entonces, tras torre h7, simplemente caballo por e5. Bueno, se podía tomar el peón de d6, pero no quiere líos, simplemente se dedica a avanzar su peón, Naidich, a torre c7 y torre a3. Muy buena jugada. Colocamos la torre detrás, el avance es imparable, aquí tiene que estar todo muy bien calculado, porque los peones puede haber algunas redes de mate, pero vamos a ver que está todo muy bien defendido, ¿no? Torre c1, jaque. Si por ejemplo intentamos jugar e4, traer un peón más, tras a6, no llega, ¿no? Torre a7 y ahora, por ejemplo, rey h2 y alfil c6 con idea de alfil b7, vemos que es lo mismo que con rey g5, ¿no? La idea es meter el alfil allí y luego ya jugaremos a placer, ¿no? Con el rey, la torre queda atrapada. Entonces Carlsen decide primero activar su torre, pero no le es fácil conseguir el avance g3, ¿no? Toca el peón de f2 y aquí ahora lo único que tuve que calcular Naidich un poquito es que no le amenacen nada concreto y se decide por jugar a 6. Aquí ya es el todo por el todo, el peón corona imparable, jaque, rey h1, g3 y a7. Bueno, el último intento antes de abandonar, torre de 2, amenazando aquí un mate, pero bueno, es muy evidente, lo va a ver. Vemos que parece prometedora, pero no hay nada. Los avances aquí, en este caso, no dan nada, ¿no? Por ejemplo, a g2 simplemente rey g1, vemos que la casilla f1 está controlada por el alfil, no llegamos a tiempo de hacer jugadas, ¿no? Aquí. Y, por ejemplo, otras ideas, ¿no? Dar jaques no lleva nada porque el rey va saliendo y en un momento determinado, torre b2, pues podemos hacer simplemente aquí alfil c6, ¿no? Controlando. E incluso si g2, podemos permitirnos el lujo aquí de jugar, bueno, lujo no, hay que jugar alfil por g2, jaque, ¿no? Si peón por rey 1 y coronamos a la siguiente, ¿no? No llega a tiempo a hacer f3, por ejemplo, porque torre por f3 comemos con jaque. O sea que la posición realmente aquí está desesperada y tras torre de 2, pues la verdad simplemente torre a1, evitando el jaque, y aquí abandonó porque coronar dama aquí es pues imparable, ¿no? Vemos que es torre f3, realmente no pasa nada, conseguimos una dama y la torre no da los suficientes jaques, llegamos a un momento en el cual pues ya no tenemos forma de hacer más y cualquier avance de peón, pues las blancas van a dar mate. O sea que bueno, una buena victoria de Naidich, una partida interesante. Carlsen también arriesgó con su sacrificio de pieza, llegó a tener plena compensación y quizás hoy pues no estuvo fino, y esa parte final fue un poco extraña, ¿no? Cuando, bueno, tratando de jugar a ganar, supongo que se vio confiado, cuando vio que su rival tampoco tenía muchas opciones y no progresaba mucho, y le dio contrajuego la caída del peón A y le hizo perder. Así que nada, espero que os haya gustado la partida. Yo no recomendaría no imitar a Carlsen, el sacrificio me parece a otros niveles no tan duro. Y nada, seguiremos atentos a lo que pasa en el resto de este Grenke Chess Festival, Yes Chess Classic 2015. Se despide como siempre el maestro Fide Oscar de Prado. Chao.